Mano a mano. Bueno, vamos a hablar de los cortes de energía, ¿no? La Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, formuló cargos contra Enel y CGE por los cortes reiterados y prolongados de energía tras la negación del fin de semana pasado. Queremos hablar más en profundidad de este tema con el ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Ministro, gracias por venir. Buenas tardes. Hoy día ha habido un par de anuncios de parte de los directamente responsables de lo que ocurrió, que son las dos compañías distribuidoras, CGE y Enel Distribución. Enel ha anticipado una compensación voluntaria. Ellos han explicado un esquema, ¿no?, de retribución antes de llegar a juicios y demandas y exigencias mayores. Ellos van por una compensación voluntaria. CGE, hoy día en La Moneda, pide perdón, reconoce que no están a la altura. ¿Qué le parece a usted estos primeros gestos de las compañías? ¿Son oportunos, son tardíos, son suficientes? ¿Cuál es su impresión respecto a la respuesta de las empresas? Mira, yo creo que al final ayudan. Sinceramente creo que uno puede tener una valoración respecto a la oportunidad, efectivamente. De hecho estuvieron concentrados en tratar de salir de la emergencia y evitar estos cortes prolongados que no lo evitaron, de hecho. Tanto es así que, como tú decías, nosotros formulamos cargo también esta mañana. De alguna manera, creo yo, es hacerse cargo o por lo menos tener algún grado de empatía con lo que ha significado el impacto en los hogares e incluso en algunos casos, en ocasiones en actividades económicas y comerciales que se ven truncadas porque no hay suministro eléctrico. No olvidemos que la vez anterior Enel también hizo un planteamiento de unas compensaciones voluntarias y por lo tanto nosotros en ese punto lo valoramos. Ahora, queremos ser bien claros, eso está por fuera de la ley. Y lo que se refiere a las sanciones que están contempladas en la ley, lo que hacen las empresas desde el punto de vista estrictamente legal y lo que nos compete a nosotros como regulador, esa medida o esa decisión de la empresa no es un atenuante para efectos de nuestra propia investigación y los elementos que ahí tienen que estar contemplados. Ministro, hoy he escuchado sus declaraciones y la verdad es que todos los días, ¿no? Inaceptable, impresentable. Inaceptable es que no se pueda aceptar o no admitir. Usted hoy día dijo que dentro de la normativa vigente está contemplada la chance de caducar una concesión. Cuando algo es inaceptable, ¿no es ya suficiente argumento para caducar una concesión? Mira, cuando estamos hablando de servicios más allá que básicos, estratégicos de un país. Lo que pasa, Gonzalo, es que hay que ser muy responsable en esto. Porque efectivamente la ley contempla la posibilidad de caducar una concesión y hay un procedimiento, finalmente se involucraría en este caso la Presidenta de la República. Ahora, convengamos que este es un servicio básico, por lo tanto, lo que hagamos en ese plano tiene un impacto y hay que ser muy responsable desde el punto de vista del servicio, el suministro, en el caso de la región metropolitana de casi 2 millones de Por supuesto, Entonces, yo lo pongo sobre la mesa porque acá es re fácil empezar a argumentar para la galería y claro, lanzarse en contra. Hoy día es bastante simple, pero lo pongo sobre la mesa porque usted lo puso hoy día en la conferencia como un ítem relevante. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que a una compañía de esta naturaleza se le caduque la concesión? Bueno, no tiene... Hay que leer la ley, de hecho hay un artículo 41, en fin, de la ley de servicio eléctrico usted la conoce, así que está claramente identificado y básicamente no tiene que estar dando el suministro de manera permanente bajo, por lo tanto, la calidad o el estándar que está establecido en la propia regulación, de manera reiterada. En fin, yo creo que estos son eventos que han sido efectivamente lamentables, pero nosotros por lo pronto creemos que los instrumentos que tenemos hoy día a disposición y que vamos a usar como lo hemos hecho por lo demás en varias ocasiones, me refiero a la superintendencia, son las sanciones que contempla la ley. Eso quiere decir las multas y las compensaciones. Nosotros, como digo, por ahora nos hemos concentrado ahí, no nos hemos planteado, y lo digo también transparentemente, la anulación de una concesión en ese sentido. No se ha planteado caducar la concesión Gonzalo, en este caso. Pero yo creo que hay que cambiar las reglas de juego. O sea, claramente, yo creo que la que tenemos hoy día respecto al estándar de la regulación, claramente no están dando el ancho. Ya vamos a hablar de eso. Entonces,
no han evaluado una caducidad de concesión. ¿Han hablado con la presidenta Bachelet? Porque para llegar a eso entiendo que ella tiene que participar de un decreto para ejecutar una sanción de esa naturaleza. Efectivamente. ¿Qué dice la presidenta Bachelet respecto a todo este escenario? Con una recomendación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Nosotros, como digo, respecto a este evento particular de la Nevazón, hemos estado en terreno desde el propio fin de semana tratando de que se retorne el suministro eléctrico, pidiéndole esfuerzo a las empresas, que por lo demás es su propia obligación, para que redoblen los esfuerzos, y en paralelo la Superintendencia recabando los antecedentes para efecto de formular los cargos que hoy día formulamos. En estos términos y ante tu pregunta específica, yo en lo personal no he conversado con la presidenta. Ministro, usted, hoy día se anunció junto con la SEC que se formulan 2 caminos de multas y sanciones, 2 cargos, ¿no? Uno por la suspensión y otra también por el tema de la información. En el escenario que esto se constate, se compruebe, ¿cuánto podrían llegar a pagar las empresas en multa? Solo para recordar que esto se produce además luego de haber vivido un evento similar hace algunas semanas. Sí. Y digo esto porque en su oportunidad ya se formularon cargos a 3 empresas en todo el país, particularmente en el centro y sur del país, por cortes prolongados y en su oportunidad por el mal funcionamiento de los call centers. En esta oportunidad nuevamente se formulan cargos a Enel y CGE, que atienden y prestan el servicio en la región metropolitana por cortes prolongados. Estamos hablando de cortes de más de 20 horas, en el caso de Enel a 100.000 hogares, en el caso de CGE a 28.000 hogares. Y además, en el caso de Enel, efectivamente formulamos un cargo adicional que tiene que ver con entrega a la autoridad de información incompleta o manifiestamente errónea. ¿Es errónea, ministro, o es elegante el término erróneo? Es el concepto que está en la ley. Ya, ok, pero bajo su punto de vista, porque hoy día también el ministro del Interior subrogante desde La Moneda lo dijo, o sea, está clarito, la información no cuadra. Que tenemos nosotros con la que nos entrega la empresa no cuadra. Mira, la Superintendencia de Electricidad y Combustible ha hecho un trabajo de modernización notable que no se conoce mucho. Hemos tenido la oportunidad de hoy día entregarle esta información a muchos parlamentarios a propósito de los cortes anteriores, y ya se conoce un poco más en el sentido de incorporar tecnología y sistemas que a ellos les permiten efectivamente hoy día tener un instrumento que de alguna manera, de hecho, es lo que le ha posibilitado contrastar en este evento como digo, esta información errónea que ha entregado las empresas, que básicamente dan cuenta de, en algún momento las empresas indicaron que el suministro se había restituido en una determinada hora, y no fue en esa hora, sino que fue mucho más tarde. O bien, en otros casos directamente, las empresas indicaban que un hogar o un sector estaba con electricidad y no estaban con electricidad con luz, comprobado por la propia Superintendencia. Son todos los antecedentes que maneja la Superintendencia que le llevaron a formular este cargo de información errónea y entrega de esta información errónea a la autoridad. ¿Usted estima que actuaron de manera oportuna? Usted como ministro, el gobierno, la SEC, el CERNAC, las herramientas que tenemos los ciudadanos para exigir al aparato público, ¿verdad?, que para eso está... ¿Lo hicieron oportunamente? A mí me parece que en función del marco regulatorio que hoy día tenemos, hicimos lo que teníamos que hacer de acuerdo a nuestra responsabilidad antes del evento. De hecho, la Superintendencia ofició a las empresas para pedirle este plan de contingencia, y dado que además había sucedido anteriormente lo mismo respecto al impacto en los cortes, la magnitud y lo prolongado que fueron. Y sobre todo ahora, ya luego de que ha pasado el evento, quedan algunos casos lamentablemente, pero muy acotados, hoy día me refiero, a aplicar lo que a nosotros nos corresponde, que es lo que está en la ley, que son las sanciones, que por lo demás lo hemos hecho. Estamos hablando que en los últimos años la Superintendencia ha aplicado multas por alrededor de 33 millones de dólares. Sí. Ministro, usted lo ha dicho ya en varias entrevistas, la normativa vigente no responde a las necesidades y a la realidad actual. La normativa la diseñan ustedes. Llevan 4 años. Han avanzado en varias materias. Tal vez en materia de energía es donde más logros se han conseguido, en materia de avance.
en generación, en modernización, en cumplimiento de metas de generación con energías no renovables, no convencionales, en fin, un montón de cosas que iban muy bien. Pero en esto recién se dan cuenta que la ley era mala, insuficiente. Lo que pasa, Gonzalo, que yo creo que tú mismo nos das la respuesta. Efectivamente, primero, tenemos poco más de 3 años de este gobierno. Bueno. El sector energía cambió radicalmente los últimos 3 años. Teníamos una realidad complejísima en marzo del 2014, donde el sector energía era realmente una barrera para el crecimiento económico del país. Teníamos energía sucia, precios altos, un sector poco competitivo. Y nos planteamos una agenda súper ambiciosa. Y la verdad que durante estos 3 años y algo hemos aprobado 7 leyes en el sector de energía. Pero le faltó incluir 7 leyes y cumplimos, de hecho, lo que teníamos planteado en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Pero ahora estamos hablando de este tema. Y acá hemos enfrentado una de las crisis de servicios más graves que se tenga registro en el último tiempo. De hecho, estábamos trabajando antes de estos eventos en un proceso prelegislativo para tener esta ley de distribución. Hace ya varios meses que estamos en el marco de una metodología que hemos hecho por las anteriores leyes para presentar un proyecto. Y lo que hemos decidido es adelantar la presentación de ese proyecto. Siempre pasan a veces en esta agenda que, como consecuencia de la realidad, en este caso lamentablemente este tipo de eventos, que la gestión en materia de la gestión pública tiene que cambiar el eje y la prioridad. Nosotros lo hemos indicado, queremos presentar un proyecto de ley antes que el gobierno termine. ¿Y la fiscalización? Antes de, porque a posteriori, claro, pero antes de, bueno, pues la normativa vigente exige a ustedes, a la SEC, fiscalizar las cosas. Bajo la normativa vigente, dice que, por ejemplo, la mantención de los espacios bajo las redes, las podas, toda esta cosa, es de parte de las distribuidoras. Eso claramente no se hizo. Y no es primera vez que esto está en tela de juicio. Recordemos los episodios de los incendios. ¿Cuánto se está fiscalizando? Nosotros lo hacemos, Gonzalo. Lo que pasa es que el modelo aquí, y hay que tener súper claro de qué estamos hablando en términos de magnitud, el modelo desde el punto de vista de la fiscalización y este tipo de acciones previas tiene que ver con planes de acción que la superintendencia le pide a las empresas. Estamos hablando de que hay 200.000 kilómetros de líneas de transmisión en Chile. Por lo tanto, y tenemos la superintendencia que tenemos. Por lo tanto, hay un modelo asociado a variables de riesgo. Le pedimos planes de acción a las empresas para efectos de que ellos justamente eviten este tipo de situaciones y por lo tanto la fiscalización nosotros la hacemos. Y de hecho, ante eventos específicos, incluso oficiamos a las empresas para que haya un reforzamiento desde ese punto de vista de, en este caso, los planes de contingencia hacia la posibilidad de los cortes que antes de la nevazón, aunque fue más incluso de lo que pensábamos, uno podía haberlo previsto. ¿No le parece a usted que a la luz de las consecuencias que hemos visto en los últimos días, debería ser más claro el rol del Estado al momento de enfrentar una emergencia? ¿Debería tener más pito que tocar? ¿Debería poder actuar más el Estado, tomar cartas en el asunto en la práctica? El ciudadano lo que quiere es que le arreglen el entuerto. El empresario lo que quiere es prestar un servicio, pero ganar plata. Esa es la naturaleza de las cosas. Y hace lo que la ley le exige. Y la ley es el desde. ¿No debería en este caso de cuadros de emergencia el Estado tener más herramientas para resolver? Y después se arregla el Estado con esa compañía, después de. Pero vamos a tener 6 días a la gente sin luz. Mira, Gonzalo, a mí no me parece, estoy convencido de que en un sector regulado, un monopolio natural, donde no hay donde tú y yo no podemos ir a hacer shopping y ir a comprarle a otra empresa eléctrica porque la que llega es la que llega, sí. En un sector de estas características, yo tengo la convicción absoluta de que el Estado, por la vía de la regulación, más que de la propiedad de la empresa, tiene un rol que jugar en 2 momentos respecto desde el punto de vista del desarrollo de un mercado de este tipo. Desde la perspectiva de la planificación, y eso ha sucedido en los otros segmentos del mercado eléctrico, me refiero a la generación y a la transmisión, por eso que hoy día tenemos mucha más energía renovable, precios de la energía más baratos, un mercado competitivo que está haciendo una revolución en la energía. Tenemos la energía más cara, estamos en el número 2 del precio en Latinoamérica. Eso es la energía que llega a los hogares, sí. Porque entre que tú generes y llega a los hogares pasan muchas cosas y efectivamente sucede, y ahí volvemos a lo mismo. Todo eso se podría efectivamente cambiar. Por lo tanto, lo que te quiero decir, desde la planificación, pero también de lo que tú dices, de enfrentar de mejor manera y que sea más vinculante la obligación a las empresas para efectos de que también ellos tengan lo suficientes acciones en la prevención ante estos conflictos y sobre todo también en sanciones.
¿por qué no pensar en reconfigurar sanciones que a lo mejor efectivamente las multas uno puede hacer una evaluación sobre el monto, pero también sobre las compensaciones? Hoy día las multas van al fisco. Sí. Y las compensaciones van a la gente. ¿Por qué no hacer una reconfiguración y rebalancear eso? Por ejemplo, pero eso tiene que ser en un nuevo marco legislativo. ¿Serán capaces de aquí, antes que termine el gobierno, cambiar esta situación legal? Yo creo que lo que vamos a ser capaces es entrar con una ley al Congreso. Pero eso puede ser para la galería. Lo que pasa es que esta discusión finalmente, obviamente, la tiene que hacer el Congreso. Y los parlamentarios las pone el Ejecutivo. No, nosotros en eso estamos comprometidos. Pero respecto al cuándo y cómo sale, eso es algo que en materia legislativa hemos tenido mucha experiencia, que es difícil decir ex ante qué pueda pasar. Ministro, lo van a interpelar probablemente, hasta acusación constitucional, y no del vecino, ¿eh? Así leí. De la Democracia Cristiana. ¿Qué dice al respecto? Bueno, mira, yo lo que puedo decir, la verdad, ante una situación de este tipo, que esa es la institucionalidad chilena. El Parlamento y los parlamentarios tienen el derecho a poder plantear, efectivamente son instrumentos que existen en la legalidad vigente, y que yo como ministro estoy disponible, y por supuesto no solo disponible, sino que tengo obligación de comparecer ante aquello, si fuera el caso y si llegamos a ese punto. Ministro, ¿cuán grave le parece a usted el comunicado de los trabajadores de Enel Distribución? Ellos hablan de varios conceptos, pero fundamentalmente que debido al proceso de globalización, participación de capitales extranjeros, órdenes que vienen de fuera, se habrían hecho restricciones de recursos, ¿no? Precisamente ligados a cuadrilla, externalización, subcontratación para rebajar gastos y maximizar las ganancias. ¿Cuán grave le parece a usted esta denuncia? A mí me parece que refleja algo. Yo creo que hay dos elementos que son obviamente claros. Primero, la apreciación de ellos, que son quienes están en la empresa y en el día a día, más allá que un sindicato siempre tiene un planteamiento corporativo también, y eso uno tiene que ser súper claro y responsable y consciente de que también sucede que ahí se trasluce a veces ese tipo de apreciaciones. No obstante, yo creo que de lo que este comunicado y estos trabajadores indican probablemente es un reflejo, como digo, de algo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como fiscalizadores? Básicamente nuestra preocupación es finalmente si el suministro se da en la calidad comprometida respecto a las normas, por ejemplo, de seguridad. Es permanente y seguro en ese sentido, y el quehacer de adentro, desde el punto de vista de los detalles, no es algo que nosotros, por lo menos como fiscalizadores, tengamos herramientas específicas para aquello. Lo importante al final para nosotros son los resultados, o en este caso, los no resultados. Finalmente, los sistemas de control, fiscalización, las herramientas que hoy día tiene el regulador, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿le faltan dientes? ¿Le faltan herramientas? ¿Es débil? Porque salir en ruedas de prensa a decir que les parece inaceptable, que es una vergüenza, a veces la gente puede tener la impresión desde la casa que, bueno, para comentaristas todo el mundo dice que es inaceptable, pero ¿qué se hace? Lo que pasa, Gonzalo, es que así está organizado este sector. Este es un sector privado, es una empresa que está regulada, y a lo que nosotros nos competen es que se cumplan esas normas y esas regulaciones. Y efectivamente uno puede hacerse una pregunta, ¿son suficientes las normas? O en tu lenguaje, ¿tienen suficiente diente? Yo creo que son perfectibles absolutamente. Bien, ministro Rebolledo, muchísimas gracias por venir esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Mano a mano.